Iniciativa que tuviste de iniciar este grupo de charlas y la verdad es que veo mucha gente conocida. Es bueno porque esta integración que se ha producido a partir de este flagelo que hemos vivido, eh, alguna cosa buena tiene que tener, ¿no? No todo ha sido tan malo, digo yo, y porque hemos podido, y vamos superando día a día el obstáculo que nos dio esta pandemia. Además, cuando me invitaste, debo decir que yo quería que estuviera Guillermo también, y le pedí a Martín que me pareció una buena oportunidad, porque Guillermo trabajó muy pegado a nosotros. Y me voy a remontar un poquito a la historia de la terapia para iniciar esto y contarles qué sucedió durante estos meses. Eh, Hasta marzo, nuestra terapia trabajaba con 16 camas de intensivos y una intermedia que eran crónicos, de alguna forma decirlo, porque eran pacientes que secuelados y demás, y nos permitía, sin bien descargar pacientes de la terapia, era una manera de poder seguir asistiendo a pacientes complejos, pacientes que requerían de algún otro tipo de sostén, fundamentalmente kinesiológico, de terapia física, psicológica, y eso a partir del 14 de marzo cambió. Tal es que cambió, que no solo cambió la cuestión de lo que era la infraestructura, que pasamos de 16 camas a 50, sin contar las camas de BNI de Guillermo, sin contar lo que el hospital tiene como área también crítica, la guardia, o sea que ampliamente superábamos las 70 camas, juntando todo eso. Pero terapia intensiva, 50 estrictamente, en 4 unidades. La unidad A, una unidad no COVID, la unidad B, una unidad COVID de 12 camas, la unidad C, una unidad COVID de 12 camas, y una unidad de negativizados, COVID negativizados, que estaba arriba, en el sexto piso, de 15 camas. Eso sumaba 49 estrictamente. Claro, imagínense ustedes, un grupo de trabajo donde los 12, donde estas 12 camas, 16 camas de intensivo pasaron a 60, sin tener una intermedia, con un grupo de humanos que se encontró con esto que había que aprender todo, y digo aprender todo porque quienes no acepten que todavía estamos aprendiendo del COVID, yo creo que no pasaron la pandemia, o no era de este planeta al menos, ¿no? Porque todo fue nuevo para nosotros, desde vestirnos a tratar a un enfermo, sin una patología que no conocíamos, sin un recurso humano que no estaba o no había sido expuesto nunca a una pandemia, al menos en este siglo, y, y la verdad que fue todo un desafío. Eh, Desde el grupo humano que se tuvo que acostumbrar a trabajar, a leer lo poco que había, a leer cosas confusas, porque realmente los primeros trabajos que salieron fueron muy confusos en cuanto a esta enfermedad, cómo tratarla, cómo organizarse, hasta los trastornos que hoy vimos en el grupo humano de lo que era la fatiga, los trastornos psicológicos, el burnout en algunos pacientes, en algunos médicos y cualquier otro personal de salud. Pero déjenme decirles que en los 30 años que hago terapia intensiva no vi nunca un grupo humano tan unido, y seguramente fue por este flagelo, porque nos estaban de alguna manera atacando, ¿no? En un trabajo. Y esto era terapista respiratorio, terapista físico, médicos, enfermeras, psicólogos, porque cada uno quiere tener su lugar. Pero la verdad que en esta ocasión estuvo muy unido. Bueno, esta decisión que tomó el hospital, que tomó el ministerio, que tuvo un fuerte realmente apoyo de todos ellos, y la dirección fundamentalmente, que fue la que hizo que tuviéramos lo que hoy tenemos tecnológicamente. Imagínense ustedes que de 16 camas, con una infraestructura que era la que traíamos de hace años, pasar a 60, con una tecnología totalmente nueva, porque se cambió absolutamente todo en lo que es la terapia intensiva. Yo siempre digo que estoy como un chico en una juguetería, porque realmente tuvimos de un día para otro de todo. No nos faltó absolutamente nada. En tecnología pesada, en equipamiento de protección, en medicación. Yo sé que empezaron los primeros días, en primeros tiempos, que faltaba que el barbijo, pero que el barbijo no era, que era
que era tal o no era cual. La realidad que hoy, después de 8 meses, demostró que lo que tuvimos fue bueno, porque no tuvimos tanta personal de salud contaminado. Los bajos índices que mostró nuestro hospital, que lo publica PIP periódicamente, no fueron altos. Para nada fueron altos. O sea que, de alguna manera, quiero decirlo con esto, que el equipamiento fue bueno y el entrenamiento fue bueno. Y esto fue producto, insisto, de ese recurso humano que trabajó muy pegado uno al otro. A eso se suma dos cosas más. Una unidad de ventilación no invasiva, que no la teníamos, y una unidad de recuperación de pacientes que lideró Martín. Las dos cosas fueron lideradas por dos médicos, un médico y un kinesiólogo, muy entrenados en lo suyo. Eh, Guillermo, años hace que viene con esto, pero hoy pudo plasmar ahí la realidad en esta unidad, que déjenme decirles que también nos sirvió mucho, porque permitió que no ingresaran tantos pacientes a ventilación mecánica, con lo que eso significaba. Y en los picos nos descargaba enfermos. Y cuando aparece Martín con su unidad de recuperación, nos tenían que sacar los enfermos, porque yo, ¿cuál era el cuello de botella que encontraba? Que nosotros sacábamos enfermos de ventilación mecánica, un desastre los pacientes como salen, eso será motivo de otra charla, pero la realidad es que salen con trastornos de todo tipo, no solo físicos, psíquicos, de fallas orgánicas, y que eso, no, si bien eran pacientes que podían salir del ventilador, pero tenían que estar siendo cuidados. Y eso permitió esta unidad que montó Martín y su gente. Bueno, todo ese escenario nuevo, yo les diría que no fue fácil aprenderlo. Y en lo personal, a mí, con esas 4 unidades, con un grupo de gente que todos los días tenía un planteo de cómo seguir, de miedo, fundamentalmente el miedo al inicio, miedo a lo desconocido, miedo al virus, a la nueva enfermedad, a cómo tratarlo, si nos contaminábamos o no nos contaminábamos, si nos faltaba tal cual o cual cosa. No hubo sábados y domingos, no hubo feriado, y no lo digo por la gente de terapia, lo digo por todo el hospital o la mayoría del hospital. Acá, hay 4 sectores que creo que hay que realmente sacarle el sombrero, que es la UFO, la gente que de otras especialidades se puso a trabajar en cosas que no conocían, como hubo traumatólogos o dermatólogos, cirujanos. El equipo de clínica médica, realmente excelente el trabajo que hizo el equipo de clínica médica, y antes de terapia, porque el equipo de clínica médica tuvo un impacto tremendo. Y estas 2 unidades nuevas que mencionaba, y la unidad de terapia intensiva. Yo, más allá de lo que uno puede, a ver, siempre en un grupo de trabajo y tan grande como es el del hospital, podrá decir tal o cual no trabajó bien, esperaba otra cosa. Yo les diría que, sin ser fundamentalista, la mayoría y el 90%, 95% de la gente trabajó y se puso realmente las botas para hacer esto. Y eso permitió hoy tener los resultados que tenemos. No digo, ojalá esto termine mañana y ya está, pero no va a terminar, esto va a seguir, lo estamos viendo en Europa, en el hemisferio norte. Quizá un rebrote nos vea mucho más preparados, sin duda, que no vamos a pasar la angustia que pasamos en el primero. Aprendimos a trabajar de alguna manera con esto, y les diría que los primeros roces que tuvimos con otras especialidades, y bueno, ya están limados esos roces, ya sabemos hasta dónde podemos dar, sabemos hasta dónde podemos llegar. Es cierto, la gente está cansada, no tuvimos las vacaciones, las vamos a tener, ya prontamente esto parecería que se está ablandando un poco, y ya vamos a tener la tranquilidad, ¿es cierto?, de volver a ver otros pacientes. No todo es COVID, hoy empezamos a ver cosas que no son COVID, y uno de los grandes problemas, les diría, que hoy nos encontramos, es esa patología relegada que no se atendía por el COVID y que está fuera de la evolución del natural, o está, diría, como la evolución natural de una enfermedad no tratada. Bueno, eso lo empezamos a ver hoy con estos pacientes que están ingresando al menos a la terapia intensiva, o quirúrgicos, o que vienen de la calle. Pero quería un poco, de alguna forma, volver a lo que es lo que fue el trabajo. La verdad que los primeros días
recibíamos pocos pacientes. El primero que recibimos, tuvo una novedad, COVID. Bueno, que aprendíamos a vestirnos, nos vestimos, entramos a las unidades, a los boxes de cada paciente. Los 24 boxes, debo decir, fueron boxes que tuvieron absolutamente todo, todos con filtros EPA. Eh, no se contaminó ningún personal del equipo multidisciplinario, pero bueno, había que vestirse, había que seguir las normas, y eso, claro, uno miraba al otro, yo veía que del pasillo miraba uno a su compañero cómo se estaba vistiendo, cómo estaba trabajando, lo alertaba si tenía tal o cual cosa desprendida, lo alertaba si estaban haciendo mal las cosas. O sea, se mostró un compañerismo fantástico al inicio y eso ayudó mucho. Ayudó mucho porque mucha gente, yo sé que tuvo un impacto psicológico importante esto de haber tenido que desafiar esta modalidad nueva de trabajar, con el miedo de que me contamino. Si me contamino, puedo estar en la terapia intensiva internado y me puedo morir. Vale decir, este miedo lo tenemos todos, pero ese miedo ayudó en alguna manera y ese miedo también causó roces entre muchos. O sea, tuvo un efecto, diría, dos colas esta cuestión, porque mucha gente no tenía otra manera quizá de expresar el miedo o no tenía otra manera de manifestarse ante este desafío que era la pandemia. Después tuvimos que pasar por una serie de la información que nos venía, la información que leíamos era los tratamientos. Bueno, ustedes saben que empezaron con la ivermectina, siguieron con el, bueno, ahora casi contemporáneo, con el ibuprofeno en forma inhalada. Vino el tema del plasma, la familia que nos venía a presionar que el plasma, ¿por qué no le dan plasma? Ayudó mucho el artículo que salió del italiano y del Ministerio de Salud de la Nación y de Sati, donde demostró lo que demostró, que es el plasma, y para qué servía. Pero los primeros momentos era si no había plasma, nos querían, bueno, ¿cómo no le pasan plasma? Era la familia. El plasma le va a salvar la vida. Y nosotros que no, que estamos en el hospital, está en un trabajo de investigación. Esto por el momento, si se aplica, es un tratamiento compasivo, que así fue. Y hay gente que no atendía y gente que no atendía. Pero la culpa siempre era, claro, era la nuestra, porque a fulano, al paciente tal le dan y al mío no le dan. Pero eso hubo mucha ayuda, les diría, del trabajo que fue clínica médica, porque muchos pacientes, o sea, pacientes que no ingresaba gravemente a terapia, que primero estaba en clínica médica o venía de la unidad de no invasivos, bueno, era un paciente que de alguna manera venía ya acomodado, venía con inicios de tratamiento, y también les diría que nos protegió mucho, si bien tuvimos que aprender a trabajar de, con una visión diferente, la no presencia de la familia. ¿Por qué digo que ayudó mucho? Porque si bien teníamos presión, bueno, que el hospital no podían entrar, pero sí se los llamaba por teléfono, sí se les daba informe. Entonces, era una modalidad muy nueva para nosotros tener que darle informe por teléfono, sean buenos o sean malos, a los familiares. eh, y muchos no sabían cómo encarar el tema, ¿no? Sobre todo cuando había que decir, cuando se agravaba el enfermo, cuando que había que pronar al enfermo, tantas veces que hubo que pronar, o más de una vez a un paciente, a informar el fallecimiento. Bueno, eso también tuvo mucho impacto en el grupo de trabajo. Acompañó mucho, insisto, la relación entre todos, porque hoy viéndolo retrospectivamente, la verdad que no fueron compartimentos estancos los diferentes profesionales, sino que trabajaron muy pegados unos a otros. Nunca lo había visto en la terapia. La terapia intensiva es un lugar muy en particular, es un lugar que es muy competitivo, es un lugar porque es de mucho estrés, es un lugar que todo el mundo quiere saber lo que va a salir mañana, o sea, porque a ver quién leía el último trabajo, pero en esta ocasión venían y comentaban, hubo personas que hicieron un repositorio en informático, donde todos los días nos estaban pasando la información que salía nueva, las guías que se recomendaban, los niveles de evidencia, y la verdad que tuvimos mucha información y mucho apoyo de eso, que yo creo que no conozco otros grupos de trabajo en otros hospitales, no puedo juzgar a nadie, pero sí decirles que el nuestro realmente, en lo personal, yo estoy muy satisfecho de la manera que se hizo. No solo la terapia intensiva, el hospital en general. Porque
no había, ustedes saben, no había cama, es un momento que no había cama, y bueno, ¿y cómo hacíamos? ¿A quién sacábamos? ¿A quién poníamos? Y aguantámelo en la guardia, en el showroom, o aguantalo Guillermo un poco más, que después lo pasamos, pero la realidad que no, tampoco tuvimos que llegar a hacer un triage de quién internábamos a no. No nos pasó como en otros hospitales, tuvimos esa suerte. Yo creo que eso hubiera sido una situación de estrés mucho más grande para el equipo de trabajo. Bueno, afortunadamente no ocurrió. Pudimos darle la asistencia a todos los pacientes ayudados con estas unidades que les comento, que se abrieron nuevas. Ahora, sí hemos descubierto una enfermedad nueva, una enfermedad que tiene los pacientes ventilados por 20 días, 15 días, 30 días algunos. No sé, muchos días se fue un paciente de allá, antes de cerrar la unidad del sexto piso, que fue uno de los primeros. No voy a dar el apellido porque hay que conservar la intimidad, ¿no? Pero era un paciente que se peleó muchísimo y se fue. Y era la novedad del tiempo que había estado. Y, y pasó por todas las unidades ese paciente, porque pasó por todos lados. Pero bueno, el problema era que sacábamos pacientes realmente con un deterioro que yo no había visto nunca. Un paciente que costaba sacarlo del ventilador, costaba sacarlo de la cama, costaba pararlo, costaba decanularlo, hacer el winning fue muy difícil en muchos enfermos, fracasamos muchas veces, pero fue muy difícil winnear a estos pacientes. Ayudó en eso mucho, insisto, esta unidad, y ahí vimos un cambio importante que nos ayudó a descargar las unidades de los crónicos, la unidad de Martín allí en el quinto piso. Vale decir que es un análisis que está bueno que esto se plantee así, porque si mañana hay un rebrote, yo creo que vamos a encarar la cosa diferente, o al menos como aprendimos a trabajar. Eh, es difícil plasmarlo en un papel, escribir esto, porque lo jugoso es lo que se vivió con cada uno de las personas, ¿no? De cada uno de los compañeros del trabajo. Era llegar temprano a irnos de noche, pasamos todo el invierno ahí, recuérdenlo. Era llegar de noche e irnos de noche. Eh, la gente cansada, la gente que se sobrecargaba. Yo tuve colegas en terapia intensiva, tuve médicos que llegaron a hacer 2 guardias semanales de noche. Vale decir, ustedes me dirán, sí, bueno, cualquiera hace 2 guardias, sí, pero en la terapia intensiva del Fernández, no con lo que significaba eso. Esa gente tuvo un deterioro, es normal que así sea. Bueno, esa gente, muchos se sentaban en mi oficina y a hablarme y no plantearme cuestiones médicas, a plantearme cosas de lo que le pasaba, cuestiones de cómo llevaba esto adelante, del cansancio, del miedo, de llevarse la enfermedad a la casa. Y eso fue lo que tuvimos que aprender. Y la realidad, claro, hubiera sido más fácil que hubiera habido una droga, no la hay todavía, para tratar esto. Cuando salió el trabajo de la dexametasona, bueno, feliz de la vida porque pudimos dar o hacer una indicación, que era la dexametasona, con un nivel de evidencia adecuado, que realmente sirve. Pero fuera de eso, la verdad es que hasta ahora, te les diría que nada, todo sirve o nada sirve. A ver, era creer o no creer, pero la evidencia no era buena. La, la, la información, insisto, que recibíamos ustedes ponen, hoy me sentaba yo para comentarles esto, en PubMed puse la palabra COVID y no paraba la computadora de bajar números. Entonces, revistas que a veces que uno leyó como que eran artículos seleccionados, publicaba cosas que no estaban tan seleccionadas. Entonces, ¿qué nos quedaba? Era, y bueno, mirá, esto salió ahora, y al minuto salió otra cosa sobre la misma droga, no sirve para nada. Y eso nos costó de alguna manera, íbamos para atrás, íbamos para adelante con muchas cosas. Pero el grupo de trabajo multidisciplinario, yo no recuerdo haber visto, por los años que llevo en la terapia, una cosa tan parecida. Hablé con varios colegas del interior y de otros países. A muchos en lugar les pasó esto. Casi les diría que se estableció como cierta hermandad en lo que significaba la atención. Se pegaban muchos a uno, los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos,
trabajaba muy en conjunto. Nadie, fíjense ustedes que tengo imágenes de recordar que entraba el médico, entraba con el kinesiólogo, o la enfermera le decía al que estaba, mirá, para no entrar de vuelta o tener que exponernos, ya que entras, ¿por qué no se está el cambio? Le decía la enfermera al médico, o el médico a la enfermera. Fíjate tal cosa, no nos expongamos. Bueno, eso de alguna manera el médico hacía de médico y hacía una otra cosita más. Lo mismo los terapistas respiratorios, lo mismo los enfermeros. Esa, realmente eso daba mucho aliento, porque decían, bueno, la pandemia es la pandemia, el virus es el virus, pero no estamos tan solos, ¿no? Ayudó mucho. Y si yo iba a consultar a un paciente o venía la gente de Guillermo, bueno, había que estar, había que colaborar. No, no, clínica médica, yo tuve que establecer dos grupos de trabajo, uno en la mañana y uno en la tarde, para que estuvieran en contacto con los clínicos, porque los clínicos se les iban los pacientes de la mano, entonces los que ya no tenían indicación de estar en clínico, tenían que estar en BNI o tenían que estar en terapia, bueno, les creaba mucha angustia a la gente de clínica. Entonces puse un médico a la mañana y otro a la tarde que me permitiera tener una consulta asegurada, para que ellos estuvieran tranquilos también. Eso hizo que pudiéramos tener muy aceitado los pases. Es cierto, hubo dificultades, a veces venían los pacientes y no estaba la gente preparada, o teníamos que muchas veces sacar un cadáver para darle lugar a otro. Bueno, el índice de internación, de ocupación es tremendo. Pasó 104, 105 en algunos casos, en alguna de las unidades. Pero porque pues, salía un paciente o salía un cadáver y entraba otro paciente. Y bueno, en 2 días, en el día a veces había 2 recambios. Eso creó mucha angustia, porque me quema el enfermo, no lo puedo tener, está vacío, está lleno, perdón, el shock room, está lleno la terapia. Recuerdan ustedes cuando se pudo empezar a derivar al hospital de clínica. Bueno, eso ayudó también muchísimo, porque en alguna manera el hospital daba respuesta, pero llegó un momento que no daba respuesta. Pero insisto, a pesar de eso, no tuvimos que hacer triage de a quién poner o no respirador, que fue tantas historias que uno le escucha y lee en la televisión o en el diario, de que en algunas ciudades del interior de Argentina tuvieron que hacerlo. Bueno, nosotros afortunadamente no lo hicimos. ¿Tuvimos que derivar? Sí, tuvimos que derivar, y la mayoría de las cosas las hicimos en casa, nos arreglamos en casa. Pero yo creo que aprendimos mucho. Quiera Dios que sea esto, no sea más, y que no tengamos que aplicar esta enseñanza, ¿no es cierto? Pero nos encontraríamos diferentes, posicionados hoy con respecto a lo que fue el inicio de aquel 14 de marzo. Bueno, yo no sé si ustedes quieren hacerme alguna pregunta en particular, pero ese es el relato de la vivencia que tuvimos en estos casi 8 meses, hasta poquito para el 14 de noviembre, de lo que fue la pandemia en el Hospital Fernández. Muchas gracias, Gracias. Néstor. Yo te quiero hacer un par de preguntitas. Dentro de los profesionales de todas las áreas, ¿hubo mucho burnout? Mirá, no te lo puedo responder en porcentajes porque no lo tengo, no hicimos ese trabajo, pero sí te puedo decir en lo que es, por definición de burnout, hay mucha gente. Hoy estamos muy aplacados. A ver, si esta pregunta me la haces hace 2 meses atrás, te diría, mirá, estoy con problemas. Hoy la semanita esa que permitió tomarnos, esta que nos viene ahora, ha aflojado mucho, y ha aflojado mucho que no tenemos tanto paciente, Martín. Y la Eso intensidad de esos pacientes. ¿Cómo? Perdón. La intensidad de la La necesidad de esos intensidad, pacientes. la intensidad. Nosotros, fíjense, nos salimos a ver, no nosotros, el intensivista, se salió de lo que dice la reglamentación del Ministerio de Salud de la Nación, de un médico intensivista cada 7 pacientes. Cuando empezamos así porque no sabíamos, pero resulta ser que no servía, no podía. Después recuerdan que salió uno cada 4, o médico o intensivista o no, un médico cada 4. Cuando había que frenar a un enfermo, que vos necesitas 5 personas, bueno, era todo la gente no dormía. Recuerdo que uno de los médicos, o dos, cuando ya empezó a aflojar hace 1 mes y medio, vino y me dijo, ¿sabes una cosa, Néstor? Anoche pude dormir. Pero me lo contaba como, me tocó el premio, pude dormir, me decía. Y no, toda la noche, a ver, 2 horas, porque era pasarse parado.
yo los veía a la mañana, como si les hubieran pegado, así quedaban destruidos. Y digo, pero esto no, y hay gente que estaba entrenada. Ustedes saben la calidad de la terapia nuestra en complejidad. Bueno, ahora es más compleja todavía. Y como teníamos todo, había que hacer todo. Entonces, no parábamos, se lo seguía a los pacientes. Bueno, se lo seguía hasta que veíamos cuál era la evolución final, ¿no? Pero no paraba, y ese grupo de trabajo trabajó a las 3 de la mañana, igual que a las 3 de la tarde, igual que a las 9 de la mañana. ¿Y la otra pregunta, Martín? Y la otra pregunta es si durante todos estos meses con estos pacientes del COVID, con su síndrome de posterapia y toda su complejidad, comparado con el paciente histórico de posterapia, con el síndrome de posterapia intensiva, ¿tuvieron muchos reingresos de pacientes a la terapia? Vos sabés que no. Casualmente hoy reingresó un paciente y nos pusimos a revisar eso, en clínica médica, que vino por un TEP, a terapia de vuelta. No vimos mucho paciente. Eso habla de dos cosas. Habla de que fueron sacados en el momento que tenían que ser sacados y habla de la atención que tuvieron post terapia intensiva. Todos se fueron con delirio, ustedes lo saben. No hay uno que no se fue con delirio. No hay uno que no se fue malnutrido por la enfermedad de base, no porque no le diéramos a comer. No hay uno que no se fue con trastornos fisiátricos, con trastornos de glutorio. Me lo podrá confirmar Alejandra por allí. La mayoría traqueotomizado, porque estaban en ventilaciones prolongadas. Si ustedes me preguntan si me hubiera gustado traqueotomizar antes, sí, claro que sí. Pero la literatura nos mostraba de que hubo un delay en la traqueostomía, en todo el mundo. Por miedo, porque no sabíamos, porque el hacer de todos los días nos decía que el paciente salía, no salía, pero dilatábamos un poquito la traqueostomía, es verdad, lo hicimos. Pero todos salían hechos unos cachivaches. Entonces, claro, yo hubiera dicho, y lo me vuelve mañana. No tuvimos tanto reingreso. ¿Pero por qué? Porque se les dio muy buen sostén post-terapia intensiva. Eso habla a las claras del resultado y responde a la pregunta que vos me hacés. Y responde para ver eso, si la unidad tuya tiene que seguir. Sí, claro que tiene que seguir. Y tiene que seguir la de BNI, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda hoy. Es más, yo creo que hay que darle el lugar. COVID va a seguir habiendo, por supuesto que va a seguir habiendo, no sé por cuántos años más. Y hoy vamos a ir a atender en un hospital y nos van a isopar antes. Claro, me voy a operar de apéndice y me voy a tener que isopar. Pero vamos a tener otra manera de ver las cosas. Y esas unidades tienen que seguir porque de alguna forma permitió descargar de terapia intensiva. Cuando yo vi que empezábamos a acumular enfermos, ¿qué hacemos ahora con todo esto? Porque Bueno, entonces, esa fue una de las razones que le llegaron a a Cordero, Quirós a y mi por té, eso claro, sí. bajo línea. Claro, bueno. Sí, yo lo hablé con Ignacio de multiplicidad. Ignacio, ya está, ya sí cumplimos, ya tapamos todo. ¿Y ahora cómo descargo? Bueno, ahí empezó la maquinaria. ¿De dónde nos metemos estos pacientes? Porque todo iba muy lindo hasta que salían y todos felices que salían. Pero no teníamos que hacer con ellos. No, eso fue, yo creo que ahí fue el cambio de paradigma de lo que fue la atención del paciente COVID crítico. ¿Alguien le quiere hacer alguna pregunta a Néstor, al doctor Raimondi, jefe de la terapia de Yo, Martín, Fernando? voy a hacer una pregunta. Hola, Néstor, soy Mirta de Nutrición. Acá te tengo, Mirta. No pongo la cámara porque no estoy en mi mejor momento visual. Consulta, Néstor y Martín también. ¿Creen que si esto pudiese seguir, digamos, esta sala post pacientes de UTI, independientemente sean COVID, creen que en el hospital podría destinarse a algún lugar específico para estos pacientes y no tener que estar compartiendo esta sala que hoy lo hacemos en 5.500? Sí, yo creo que esto va de la mano, Mirta, del cambio de paradigma del hospital que se está gestando, ¿no? Ujú. Un hospital de cuidados progresivos va a permitir todas estas cosas. Bien, Por eso digo, la pandemia no nos vino tan mal, ¿no? Para algunas cosas. tal Lo cual. digo de un lado donde ese cambio había que hacerse, se venía gestando, créanme que se venía gestando en el hospital, pero esto nos da un vuelco importante de decir que el hospital tiene que cambiar en su modalidad de atención, sin ninguna duda. Claro que sí, que hay que buscarle lugar a esto. Ok, bien, gracias.
Sí, yo quería preguntar, buenas tardes, quería preguntarle qué porcentaje de profesionales de la UTI se contagiaron y si tiene la impresión que si en este proceso hemos aprendido, como lo dijo, ¿no? Como cuidarnos entre todos, hemos mejorado también en esto de los EPP, y si esto le parece que esto mejora en cuanto a los rebrotes, estar preparado, ¿qué le parece? Sí, mirá, más o menos, yo no recuerdo el número exacto, pero hace pocos días ya venían sacándolo la gente de PIP, Silvia Herin estrictamente, Silvina Herin, perdón. Ella nos mandó el porcentaje de médicos del hospital, de la ciudad de Buenos Aires, que venían contagiándose. Hubo un porcentaje, te diría que no sé si alguno recuerda el número, no quiero dar una cifra porque no la tengo presente, pero era estándares internacionales de países desarrollados que ya habían pasado la pandemia, o sea, en el hemisferio norte me refiero, en el verano boreal, y lo que sí recuerdo que ese número, había un número muy alto de residentes y de enfermeros, más que de médicos. De médicos en la unidad de terapia intensiva, los tengo contados con las manos. Te diría, del grupo los tengo contados con las manos. No es un porcentaje, es un grupo de... Nosotros somos en terapia intensiva, contándome a mí, y como jefe de unidad a Guillermo Chapero, somos 47 personas. De esas 47 personas, te voy a decir cuántos se enfermaron, no te voy a decir un porcentaje. No da para hacerlo, porque no lo da. Fueron más o menos entre 12 y 15 personas. Los pero claro, si vos me preguntás, ¿todos en el hospital? No, si todos tienen 3 trabajos, qué sé yo. ¿Dónde fue? No lo sé. Pero todos tienen 2 o 3 trabajos. Y la otra pregunta, con respecto al grupo, ¿no? Me decías o al PIP, ¿fue? ¿A la protección? Sí, sí, cree que fue un aprendizaje también para los profesionales, como que desde que empezamos hasta ahora todos estamos mucho más atentos a cómo cuidarnos, ¿no? Y Totalmente. no Todos, tra- mirá, yo cuando veía que al principio era miedo, y se cuidaban por miedo. Después se cuidaban porque aprendimos a cuidarnos. Después se protegían entre sí. Mirá, fulano, vos tenés hipertensión, no entres, voy yo. Eh, hay que hacer tal procedimiento, dejá. No, que vaya, a ver, sin saberlo esto, no, que vaya tal porque tuvo cobilla. Y qué sé yo si tenía inmunidad o no tenía, pero lo mandaban a tal, no lo mandaban no, vos estabas muy cansado. Hubo un compañerismo, mirá, yo no, insisto, lo que dije desde el inicio, no lo vi antes. Y obviamente que hubo roces, sí, hay días que sacaban chispas, claro que sí, no, es lícito decirlo, pero aprendimos a vestirnos. Y el número, y vuelvo a repetir, lo demuestra el número de enfermos que tuvimos. Eso habla de que los equipos eran bárbaros desde que empezamos y de que la gente aprendió a trabajar. Porque ¿Cuántos si no, no hubiera pacientes ido peor. tuvieron en estos meses COVID? ¿Eh? ¿Cuántos pacientes COVID tuvieron en terapia? 270 más o menos. Lo que pasa que ahí hay una cuestión ahí. Nosotros hay un banco de datos que tenemos un buen banco de datos, donde tenemos en las unidades COVID mucho paciente que entró como por contacto estrecho, que no resultó COVID, mucho paciente que era sospechoso, que no resultó COVID, que rápidamente se lo removía, entonces el número es mayor, ¿me entendés? Pero COVID positivo más o menos por ahí. Ese es el número. Fueron los 2 primeros meses, te diría, íbamos muy tranquilos. Explotó todo allá en mayo, ¿no? Mayo, junio. Junio, ¿no? Junio, Junio. julio, agosto, septiembre. Pero los peores meses fueron 4 meses muy, muy, muy intensivos. Que ahí fue el desborde, ¿no? De la gente. Y bueno, pero ahí aparece en escena Guillermo, que ahora va a decirnos cuándo empezó, no recuerdo la fecha, pero fue un poco después que nosotros.
No me voy a olvidar que yo un día era a las 7 de la tarde, 8, y él entraba porque no tenía gente que le hiciera la guardia. Yo le dije, pero si usted tenés que irte. No, vengo, porque tengo que tomar que no tengo. Guillermo se acuerda. No hay quien, tengo que estar yo de guardia. Y bueno, eso fue. Acá se le puso realmente un apoyo personal de toda la gente que hay que destacarlo. Y insisto, de la mayoría del hospital, sin hacer diferencia. Sí, yo sé que hubo gente que tuvo que, por enfermedades, tuvo que ir y demás, pero los que estuvieron, la verdad, que estuvieron en la trinchera, con el fusil cargado, siguiendo haciendo pozos, porque había que meter la trinchera más profunda, porque los virus nos sacaban la cabeza, si no, pero realmente es para sacarle el sombrero. El trabajo que yo no lo he visto nunca. Muy bien, seguimos con Guillermo y después si nos queda un ratito más seguimos con preguntas. ¿Te parece, Néstor? Sí, señor, gracias. Gracias a todos. Gracias. Yo creo que una cuestión, agregar a lo que dijo Néstor, que empezó a bajar también cuando empezaron con el tema de detectar en el barrio 31. Ahí empezó, digamos, a bajar un poco el tema de la aluvión que había. Sí, es correcto. Sí. Que empezaron, Eugenia Cámara, que empezó con detectar en el barrio 31. Otro del grupo de trabajo que hizo un excelente trabajo, no lo vimos, no lo vimos en forma directa, pero sí lo vimos en forma indirecta por lo que vos decís. Es correcto sí. Lo que muy cierto. Y felicitaciones a UTI, la verdad. Gracias. Yo soy de salud mental, que también colaboramos bastante. No amable, sí, yo lo veía frecuentemente, que nunca los tuvimos tan cerca, mirá. Sí, bueno, aprendimos a conocernos también. Bueno, por eso digo que si bien había chispas, el resultado no ha sido tan malo. Bueno, gracias Néstor. Ya te conocía de antes, pero en este periodo Néstor se transformó un poquito en mi psicoterapeuta. No. Y eso de encontrarnos en los pasillos a cualquier hora de la semana, es real. Así que, si bien al principio, como vos decís, hubieron algunos pequeños roces por cómo venía más que nada la SAT y el capítulo de Kinesio, fueron, yo creo que el momento que tuvimos para empezar a conocernos entre todos, no con vos, que ya te conocía de hace tiempo y habíamos estado trabajando juntos en otras circunstancias, pero sí con el resto de la terapia intensiva. Tanto es que al día de hoy es, siempre que hay un paciente, no es que hacemos un ateneo, pero nos comentamos, mira, encontramos esto, mira, encontramos lo otro, con la idea de estar ayudándonos entre todos y sobre todo cómo se fue haciendo ese pase de guardia cada vez que teníamos que llevar o traer un paciente. Y realmente es algo que no solamente yo lo ve todo el resto del equipo, y es muy, muy lindo, muy agradable poder haber estado todo este tiempo acá compartiendo esto. Yo no tengo tanta labia como Néstor, así que tenía no sé si puedo, así, voy a compartir un poquito unas diapositivas como para presentar qué fue lo que hicimos acá en la unidad de soporte ventilatorio no invasivo. Como les decía, empezamos, yo creo que la primera vez que fuimos juntos, ¿te acordás, Néstor? A Salud Pública fue a principios de abril, creo. Mucho antes de que la unidad estuviera formada. Sí, fuimos a una reunión con Ignacio y con vos, a defender un poco la posición de lo que era esta unidad de ventilación invasiva, y a enfrentarnos a lo que decía el resto de los pares, ¿no? De los hospitales. Así fue, correcto. Había mucha, como decía Néstor, había mucha incertidumbre. ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿Qué evidencia hay? No había nada de todo eso. Lo que había era esto que había mostrado Ignacio el otro día en el Congreso de la SATI. Ya se empezaba, tantos Nación soportando teniendo como soporte a la SATI, estas frases de evitar métodos de soporte ventilatorio invasivo, no recomendados, etcétera, etcétera. ¿En qué se
se basaban? Básicamente en el riesgo para el personal, las infecciones supuestas que había, que no había, etc. La falta de evidencia era algo nuevo, se tenían las experiencias de pandemias anteriores, que el beneficio de esto era incierto y que posiblemente existiera el daño potencial cuando uno retrasaba el ingreso a terapia. Lo que hicimos, bueno, fue juntarnos, hablar con nuestros colegas, amigos europeos, sobre todo los italianos, los españoles y los franceses. Son los mismos que durante años están viniendo acá al país a dar estas charlas, y justo en este momento, tanto el profesor Estefano Nava, como Alonso Íñigo, como Jesús González Bermejo, estaban lidiando de la parte no invasiva, no terapista, pero no invasiva, toda esta historia. Entonces, empezamos a buscar un norte, empezamos a escribir, sacamos algunas recomendaciones que la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, de la cual somos parte también algunos, las pudieron publicar, y también fueron publicadas para todo lo que fue Latinoamérica en ese momento. Ahí fue cuando Ignacio nos llama, y bueno, y empezamos a charlar también con Néstor, qué era lo que podíamos hacer, qué era lo que no podíamos hacer, cómo nos íbamos a enfrentar, etc. Lo primero que hablábamos siempre, lo discutíamos con nuestros colegas europeos y entre nosotros, era qué tipo de patología nos íbamos a enfrentar. Gattinoni, Tobin, toda la gente empezaba a hablar y demás, etc. Y lo que sí estaba bastante aceptado era que nos enfrentábamos a un síndrome de distrés respiratorio, porque por así decirlo, entraba en algunas definiciones de Berlín y demás, pero había una gran disociación entre la hipoxemia y la mecánica del tórax pulmonar, ¿no? A eso después Gattinoni lo llama, o se presenta como pulmón L, ¿bien? Había baja lactancia, lo que todo el mundo sabe, baja BQ, bajo peso molecular, baja capacidad de reclutamiento, porque son pulmones llenos de aire. Esta era la diapositiva que vio todo el mundo durante mucho tiempo, y los dos mecanismos de hipoxemia importantes, el clásico del distrés y el que estábamos viendo en el fenotipo L. A este se le aplica este esquema de fisiopatología de West, un Shunt claro, con un alvéolo ocupado, y a este se le ocupa. No son todos así, pero tendríamos más este tipo de esquema. Alvéolos llenos de aire y con una distribución del flujo hacia áreas que estaban con menor resistencia vascular, generando, ya sea porque tenemos alguna alteración en la regulación de la vasoconstricción hipóxica, o lo que quieran llamarlo, y porque también había en algunas anatomías patológicas se habían encontrado bastantes fenómenos de microtrombosis. Los pulmones son livianos y tenemos un shunt por admisión venosa o por hiperflujo, tipo zona 3D. Lo que nosotros empezábamos a ver, y lo que nos contaban también los europeos que veían, era que de inicio, teníamos este tipo de pacientes, fenotipo L, y que estaba también la discusión de la PECIL, que sí, que no, que blanco, que negro, mismo hasta el día de hoy, Tobin y Gattinoni discuten del tema. Así que lo que tratábamos de hacer, y lo que nos pusimos de acuerdo bastante rápido con Néstor, era no retrasar al paciente que fallaba, no retrasar para eventualmente no generar daño pulmonar producido por el propio paciente. Ahí, con toda esta historia, se crea la unidad de soporte ventilatoria. Ignacio Peregrino tuvo mucho que ver, pero también tuvo mucho que ver el doctor Quirós, apoyando de salud pública. Ahí se juntaron un montón de profesionales, kinesiólogos y médicos, y posteriormente se incorpora enfermería. Todos con fue muy lindo porque fue todo un proyecto de generación con gente que quería hacer lo mismo, no todos querían hacer lo mismo. Muchos médicos y casi todos los kinesiólogos venían, o por
estos contratos temporarios. Desde que se tomó la decisión de la puesta en marcha hasta que empezamos a trabajar, desde abril, mayo, empezamos a generar todo lo que fue el entrenamiento. Ahí Ignacio estaba, los entrenamientos los hacíamos en el 6º piso, y Diego Leteuca nos prestaba también la sala del laboratorio pulmonar. Lo que hicimos durante todo ese tiempo fue entrenar, discutir, hablar, así que llegamos al 16 del 6, ya con mucho grado de entrenamiento. Lo que no había en el país en ese momento eran los famosos helmets que que el Ministerio había recomendado. Durante este periodo de entrenamiento, lo que pudimos hacer, nos llegaron estos helmets de Cleris, y lo que hicimos fue adaptarlos, ponerlos, hacerle todos los controles de bioseguridad. Estuvimos también buscando cuáles eran los flujos mínimos necesarios para evitar la reinhalación, y con todo eso empezaron otra vez los helmets en Italia a estar acá otra vez en el país. Estos helmets, sin quererlos, sin proponernos que se haga federal toda esta historia, de a poquito se fue como corriendo la voz entre muchos médicos, y yo me acuerdo cada 2 por 3 que Néstor me llamaba y me decía: Guillermo, está Laura de Vidal, ¿puedes hablar con ella? Sí, le hablábamos con Laura de Vidal. Guillermo, está Cristina Arlán. Entonces, claro, a Néstor lo conoce todo el mundo de la terapia, y entonces lo que hacemos con Néstor fue un hermoso trabajo. Yo cada vez que lo hablo se me pone la piel de gallina, si ven que soy de Boca, pues se me pone la piel de gallina, en relación al desarrollo de educación, no solamente Néstor, nosotros y todos ustedes estaban acá, sino que se hizo una formación, un compartir los conocimientos, un compartir las cosas que íbamos viendo en el día a día con todo el país, y eso cada vez que hablo con alguien de las provincias, realmente te juro que me emociono todavía. Bueno, el primer objetivo de esta unidad fue dar un tratamiento adecuado acorde al comportamiento físico-patológico y el estadio evolutivo de la enfermedad. Es decir, nos enfrentamos a una insuficiencia respiratoria aguda por una patología que no era el distrés como conocíamos de patología ocupacional alveolar. Entonces, la idea era tratarlos con oxígeno y con presión positiva, porque habíamos visto también, y veníamos también con la experiencia de Europa, que la presión positiva, al reclutar los espacios alveolares con menos volumen, al redistribuir mejor el flujo, etcétera, etcétera, hacían que el centro respiratorio disminuyera. Ahí pudimos empezar a trabajar con eso, con el índice de ROX, con el ROX Index, que le dimos más importancia que otros índices que estábamos utilizando en el hospital, como el NEWS o algún otro, porque se trataba mismo de una patología de un solo órgano, que podíamos evaluarlo con un índice de eficiencia del intercambio gaseoso y con una respuesta del drive respiratorio. También aseguramos una atención integral al paciente. Acá una de las cosas que primero cambiamos, trabajamos muy estrechamente con infectología. Rápidamente sacamos el esquema antibiótico que venían recomendado por otras sociedades, y como entrábamos muchas veces a ver a los pacientes, cambiamos por un esquema de amoxidales. Finalmente, al día de la fecha, los pacientes positivos a febriles ya no tienen ningún tipo de antibiótico cuando ingresan. Y cuando tratamos a los pacientes de esta manera, lo que se consiguió, que también esto era un día a día con Néstor, hablamos casi todos los días, mejorar la gestión de recursos de las camas críticas. Y eso fue algo que lo vimos posteriormente, como lo vamos a hablar después. Al principio no sabíamos que esto iba a pasar. Acá les muestro más o menos cómo estuvimos trabajando. El cuidado del personal, como dijimos al principio, es fundamental. El cuidado del paciente, el objetivo nuestro.
¿Y qué recursos teníamos? Acá la propuesta de trabajo fue tener un médico 24 horas para las 5 camas, que después fueron 7 camas, y 8 camas cuando teníamos camas de emergentología. En el pico llegamos a tener 3 camas en clínica médica, así que más o menos tenemos un médico de 24 horas, en las guardias de 12 horas, y 2 kinesiólogos de 24 horas. Digamos que el trabajo del kinesiólogo en esta unidad es fundamental. Al principio, las primeras semanas estuvimos sin enfermería. La enfermería estaba entrenándose, viendo cómo se trabajaban, y al día de hoy tenemos 2 enfermeros en la unidad por turno, y realmente también es un orgullo trabajar con este grupo de enfermeros. El cuidado del personal, el clásico, ¿no? Llegamos a diseñar también en un momento los fantasmitas para cubrir el cuello, y lo que decíamos antes, una vez que estábamos seguros que esto no nos iba a alterar, una vez que estábamos seguros que estábamos tratando con virus que no eran balas que perforaban el Kevlar o que nos hacían un tackle y que nos agarraban a escondidas, podíamos llegar a tener momentos muy emocionantes con los pacientes. Tratábamos siempre de buscar una sonrisa y una esperanza ante la pregunta que nos hacían siempre: doctor, ¿me voy a morir? ¿Cuándo me muero? Entonces, eso fue muy importante, todo lo que fue el contacto físico. Posteriormente, después pudimos incorporar una especie, no se llama pachamédico, pero alguien que podían entrar a hablar con el paciente desde otro punto de vista, que fue también muy, muy interesante, muy bueno para nosotros. Usamos todo tipo de protección. Estas son las máscaras de snorkel, y también estas que son las 3M con los filtros al costado. Estas máscaras ahora las estamos probando para hacer presión positiva. Inicialmente teníamos las habitaciones, que eran 5 habitaciones con presión negativa, con un pasillo donde nos cambiábamos y un pasillo con presión positiva. Después habilitamos 2 camas más con filtro CEPA, y finalmente las camas 19 y 20 que están directamente con ventanas abiertas. Es decir, al estilo italiano, simplemente generando una buena ventilación. Las puertas de las habitaciones nos sirven para pegar la hora cada vez que entramos, tener estos registros. Todos estos registros después se vuelcan a esta base de datos, y de esa base de datos salen toda la información que compartimos con ustedes. Con respecto al cuidado del paciente, al principio nos limitaba un poco la falta de visualización. Se pudieron conseguir estas cámaras que tienen audio y video, y en la habitación de emergentología, que compartimos bastante con ellos, que es lo que llamamos la pecera, que está toda vidriada, y tenemos también un muy rápido acceso. Los pacientes que estaban con presión positiva siempre tenían doble terapia, alto flujo y presión positiva. No solamente usaban helmet para hacer presión positiva, sino que usaban la máscara oronasal, alto flujo. El alto flujo lo hacíamos con Ergo, y también lo hacíamos con el Vapotherm. Y bueno, acá estamos en emergentología con el Vapotherm. Acá los pacientes, cómo tratábamos también de llevarlos a otra, de ponerlos en contacto con algo más que fuera vida, con bailes, cantos, charlas, etc. Acá estaba la princesa india, por ejemplo. Con respecto a otro tipo de equipamiento, bueno, teníamos, los helmets fueron probados entre nosotros. Él es Juan Gata, kinesiólogo, de la Fundación Favaloro, y ahora está en la Trinidad. Teníamos la suerte de contar con varios Astral. El Astral es un equipo de turbina que puede ser monorama o doble rama, y con esto lo usábamos para inflar los helmets, pero también usábamos máscaras tipo Total Face o nasales.
Y, ¿qué más? Y la otra historia que nos permitió los helmets fue la siguiente. Fue poder trasladar a los pacientes COVID positivos. Esto fue charlado obviamente con infectología. Estos equipos, estos Astral, tienen batería interna y el oxígeno, acá lo está llevando Diego, el oxígeno se coloca al Astral, el Astral tiene batería y con esto lo llevamos al paciente para hacer una centellografía o una tomografía. Esto es una máscara nasal adaptada, codo azul, filtro y el puerto exhalatorio. Y por otro lado, el equipo de kinesiología está también muy bien entrenado en todo lo que era el uso del equipo de diagnóstico inmunitario. Por ejemplo, acá esta Cata está usando el flux. Acá a los pacientes les medíamos el volumen corriente en aquellos pacientes que teníamos dudas que podrían estar estando con BT elevados o con un volumen minuto elevado, se podían medir directamente. Lo mismo que acá está Gerardo haciendo unas mediciones con el tomógrafo de inductancia bioeléctrico, y eso nos permitió también optimizar, de la misma manera que en terapia intensiva lo podemos utilizar para optimizar la PIP, lo optimizábamos para ver qué nivel de CPAP o de PAP le poníamos. Acá están los chicos, están también el grupo de kinesiólogos que están midiendo a un paciente, le están midiendo una capnografía volumétrica para determinar el BDBT, y acá tenemos la bolsa de oxígeno. Con esto hacemos oxígeno al 100%, tiene una valvulita de Hahn-Rudolph unidireccional, y de esa manera, con una simple extracción de sangre, después de 15 minutos de estar respirando oxígeno al 100%, podíamos tener una idea de dónde estaba el shunt, o qué grado de admisión venosa teníamos, es decir, qué PO2 con una FiO2 al 100%, y la otra historia, qué grado de BDBT tenía, o por lo menos el gradiente entre la CO2 arterial y el end-tidal de CO2. Y finalmente lo que ya están por publicar, que es el LUZ score, es decir, el score de ultrasonografía pulmonar, que se le hacía a los pacientes al ingreso, al cuarto día y al egreso, donde podíamos observar la empeoría o la mejoría o la repercusión de las distintas terapias con presión positiva sobre los focos de consolidación. Por supuesto que esta unidad tenía un plan de acción para tratar. Eso fue un plan de acción charlado con la dirección, con Néstor, con la gente de clínica médica y de emergentología también, donde groseramente lo que se ve es que los pacientes que de otra manera hubieran sido presentados en terapia intensiva, le hacíamos una prueba con alto flujo termomodificado durante 2 horas y lo poníamos en pronovigil. Le dábamos el máximo flujo que le podíamos dar con el ergo, y manejábamos una FiO2 para mantener una saturación en este rango. El paciente que respondía a CAFO seguía con CAFO, y después de un tiempo, primero bajábamos la FiO2, después bajábamos el soporte del flujo, lo pasábamos a canal nasal, le hacíamos las pruebas mínimas de ejercicio que hacemos en la unidad, y se iban a clínica médica. La mayoría, el 97%, pasaba sin oxígeno después de 6-7 días. El paciente que no respondía, acá era lo que habíamos charlado mucho con la gente de terapia intensiva, lo poníamos en alerta ventilatoria. Avisábamos a terapia que teníamos un paciente que no había respondido estas primeras 2 horas y que no sabíamos qué iba a pasar, si iba a responder al prono y a la presión positiva, al CPAP, y si después de un periodo prudencial el paciente no respondía, pasaba a terapia intensiva. Hubieron pacientes que tuvieron 2 o 3 alertas ventilatorias durante su internación, y como vamos a ver después, no hubo un retraso de más de 48 horas para pasar a terapia intensiva, los pacientes no respondieron. Si el paciente toleraba, lo que hacíamos era alternar la terapia, 4 horas de presión positiva, 2 horas de alto flujo, 4 horas de presión positiva, así, íbamos haciendo así, hasta que el paciente respondía, o se esperaba, pero si respondía, lo que hacíamos era empezar a disminuir el nivel de presión. Primero disminuíamos la FiO2 y después disminuíamos el soporte de presión hasta poder destetarlos de este tratamiento. Al 6 de noviembre
habíamos visto 111 pacientes, y acá era un tema que habíamos hablado al inicio con el tema del remdesivir y del plasma, es que muchos de los pacientes llegaban ya fuera del periodo de viremia, ¿no? El NEWS, el SOFA, el Apache, que están acá más o menos graficados. La PAFI de ingreso era de alrededor de 130, la SAFI de 127, y un ROX inicial que variaba entre 5 y 9, con un promedio de 8. El LUS score para un máximo de 36 era de 21, es decir que había una neumonía severa con una importante alteración del intercambio gaseoso. La mayoría de los pacientes el género fue masculino, y muchos pacientes eran obesos, estos pacientes que llamamos obesos desnutridos. Lo último que incorporamos fue una tanita como para ir midiendo la composición corporal de grasa y músculo. Y el 30%, casi el 30%, tenía un body mass index mayor de 30. El tipo de soporte ventilatorio fue interesante porque el 56% solamente utilizó cánula nasal de alto flujo. Estuvo en la rama solamente de cánula nasal de alto flujo. Y el resto usó terapias combinadas, presión positiva y alto flujo. Los pacientes que hicieron presión positiva usaron más o menos miti-miti, oro nasal y Helmet, y alguno compartió oro nasal con Helmet. Este es más o menos el resultado. También acá teníamos de 106 pacientes. La edad de los pacientes que pasaron a terapia intensiva, estos son los que pasaron a clínica médica, estos son los que pasaron a terapia. Acá lo que tenemos es que los que pasaron a terapia serán un poquito más grandes. Los que usaron solamente alto flujo, solamente pasaron 9, pero los que tenían terapia combinada tenían más chances de pasar, digamos, tenían más chances de pasar. De 45 que usaron terapia combinada, más o menos el 50%, que eran pacientes más severos, fueron los que pasaron a terapia intensiva. La estadía en días de los pacientes que pasaron a clínica media fue un promedio de 6 días, y los que pasaron a terapia intensiva, el promedio fue de 2 días. De los pacientes que pudieron irse a clínica médica, el periodo total de días fueron de 12, en cambio en terapia tuvieron un promedio de 26. Tanto el SOFA, el Apache y la PAFI estaban peores al inicio de los que del grupo de pacientes que pasó a terapia, y tenían más compromiso pulmonar evaluados por el LUS. Acá todavía no está analizado todo el tema que estamos haciendo con la búsqueda activa de compromiso vascular, que por lo menos al día de hoy fue increyendo después de un óbito que tuvimos, que fue una muerte súbita. Asumimos que fue un fenómeno trombótico, por lo rápido. Era un paciente que estaba, entre comillas, saliendo, no tenía antecedentes cardiovasculares. Al no haber autopsia, realmente, como tenía un dímero de muy alto también, bueno, posiblemente haya sido un TEP importante en ese momento. Tenemos muchos pacientes que están con patología de hipoperfusión evaluados por centellografía. El otro tema interesante es que al 6 del 11 había 85 pacientes que estaban ya en sus domicilios, y había 11 óbitos. 2 de los óbitos fueron que fallecieron en la unidad, y 9 que fallecieron de los pacientes que habíamos pasado a terapia intensiva. Estos son más o menos los porcentajes de óbitos y de altas que teníamos. Con respecto a lo que charlábamos inicialmente, riesgo para el personal, acá estos datos fueron los que nos pasó Ignacio. Hay un 8% de contagio, que no era mayor al reportado en otros países y no mayor al reportado por otros servicios. Acá, realmente, el otro servicio con el que trabajamos muchísimo fue con el de epidemiología, y es muy interesante el trabajo detectivesco que hacen para buscar el punto de origen, los focos, además. Como decía Néstor recién, es muy difícil decir si se contagian aquí o allá, y hay algunos que tenemos bien documentados que se contagiaron por la pareja,
Y hay otros que también tenemos un médico y un kinesiólogo que trabajan juntos en un sanatorio de zona oeste, que se contagiaron en un procedimiento, quedó reportado así, y eran el médico y kinesiólogo que venían fin de semana, así que también quedaba más o menos, si uno hacía la pesquisa epidemiológica, no tenían una fuerte relación con el haber trabajado en la unidad. Con respecto al beneficio incierto que se hablaba en principio de marzo, lo que sí se vio es que hay una reducción interesante, muy interesante de los pacientes que ingresaron a terapia intensiva con el mismo nivel de gravedad. Menos días de hospitalización en general, eso a la larga trae menos costos, y como charlábamos con Néstor, muchos de los pacientes egresados salen sin secuelas motoras ni neurológicas. Con respecto al daño potencial, lo que vimos también era, esos son datos que también nos facilitaron de la gente de terapia intensiva, es que los pacientes que ingresaron de la unidad terapia intensiva, que tuvieron un promedio de 2 días en la uso, no tuvieron una mortalidad mayor que a los que ingresaron desde otros servicios. Es decir, que si bien el N es chico, uno no podría decir que los pacientes se morían a las 24 horas de ingreso, sino que más o menos se les aplicaba las generales de la ley del paciente complejo o el paciente que se iba a morir en terapia intensiva. Y con respecto a la falta de evidencia es también lo que dicen esto. Uno sigue intoxicándose al día de hoy con todo lo que dicen, mismo los referentes como Tobin y Gattinoni, que se siguen peleando en las revistas científicas, pero cada vez hay más información de todos lados. Cada vez, alguna vez vamos a tener alguna evidencia, pero por ahora el punto ante la falta de evidencia, lo que planteamos nosotros fue trabajar con la fisiología, la fisiopatología y lo que sabíamos hacer hasta ahora. Esto también es algo que presentó Ignacio en el Congreso de la SATI, y eran los datos a septiembre, ¿no? Y esto era un poco lo que contaba Néstor, al principio la cantidad de camas que habían puesto para COVID, y lo que se veía era esto, de acuerdo al fuerte impulso que había a nivel de las sociedades nacionales, y lo que se estaba viendo también a nivel de la intubación precoz propuestas por Gattinoni y muchos otros médicos que influyen, todos los pacientes, o la mayoría de los pacientes que ingresaban, se intubaban y se ventilaban. El 8 de mayo, al principio era más o menos tranquilo, lo mismo, esto es lo que contaba Néstor. Fíjense que el 8 de mayo ya hay algún pico por otro lado, y entonces acá se amplían las camas, pero rápidamente otra vez se duplican las camas. Eso, yo le decía a Néstor, no había magia en esto, no es que la varita mágica ponían y las camas de terapia se duplicaban, sino que había, ahí se ríe Néstor porque lo está sufriendo otra vez. Estas camas, todo esto era muy intenso, era muy, les aseguro que era muy intenso. Si uno trazaba ya acá una tendencia, sabía que esto iba a seguir con camas. Bueno, el 16 de junio aparece la uso BNI, pero aparece otra historia. una tendencia que en esta época uno no sabía, uno estaba ahí, las olas venían y no sabían cómo parar. Entonces, fíjense lo que decía Néstor, fíjense, esto es increíble desde el punto de vista de la gestión. De 12 camas, en menos de un mes ya estaban cerca de las 50 camas, y con una proyección que, ay Dios mío, era tremendo, ¿no? Al principio, acá acá era donde me sentí joven otra vez porque volví a hacer guardias, y lo que se vio a continuación fue esto, que también fue muy lindo, fue muy hermoso, y es algo que todavía tenemos que ir a festejar con Néstor, que ya tenemos a alguien que nos paga los vinos, ya tenemos, así que bueno, que esto fue así. Con esta tendencia, fíjense, se llegaron a más de 60 camas, y eso fue años que invertimos a futuro, porque acá yo recuerdo toda esta época súper intensa.
Pero realmente acá pasaron dos cosas que fueron de mucho impacto. Una es esta, empezó a haber una estabilidad, y la otra cosa que fue también hermosa y maravillosa, fíjense, no todos los pacientes que ingresaban a terapia intensiva se ventilaban, no había más camas, ya estábamos compartiendo un montón de cosas. Entonces, nosotros somos una unidad pequeña, 7 camas, que se estiraba un poquito con la ayuda de Pepe Presas y toda esa historia, y sobre todo con la gente de emergentología, pero siempre estuvimos más o menos al 100% de ocupación, excepto este último mes, o estas últimas 2 semanas, donde vemos que ya hay un descenso. A partir de esto, y trabajando bajo el mismo paraguas, empezaron de a poquito a disminuir las camas de terapia. Había una estabilidad, si seguimos esta curva, ahora esto ya se ve que había una tendencia a bajar, pero ya con esto se pudo trabajar otra vez en equipo con la gente de terapia intensiva, dando lo que habíamos dicho antes, el tema este del trabajo espalda contra espalda entre todos los servicios del hospital. Esto le gustaba mucho también presentado a Ignacio, pero también es cierto, el tema de los costos no es menor. Si bien sabemos que a veces en el hospital público los presupuestos y las platas y todo eso no tienen el mismo impacto que por ahí en alguna clínica privada, esto sí a nosotros como administradores de salud nos tiene que importar. El ahorro fue muy importante. Por otro lado, como conclusión, básicamente son estas que están, esta es una diapositiva que me pasó Cata también. Se permitió trabajar en conjunto con terapia intensiva, y terapia intensiva de esa manera tener una mayor disponibilidad de camas críticas. Se redujo la cantidad de los pacientes en el hospital. Obviamente, si bien exactamente podemos decir que por ahí no eran exactamente los mismos pacientes, pero eran los mismos pacientes que se presentaban a terapia, al no pasar por un montón de otras cosas, esto tiene que tener un análisis mejor, obviamente, ¿no? Pero no tenían alteraciones musculares ni delirio cuando se iban de alta. Y el menor costo de salud es importante para los que tienen que programar los costos y las atenciones. Y lo que sí podemos decir, y esto también lo estamos gestionando a través de Néstor, con todos los contactos que tiene, es que la creación de estas unidades en medio de una pandemia demostró ser segura y efectiva. Y lo último es lo mismo que dijo Néstor ahora, se los pongo en palabras del profesor Estefano Nava, que es lo siguiente. Este es un tuit que mandó hace poco, y que dice, actualmente en la segunda ola, que la mayoría de los pacientes con COVID en Italia ahora son manejados fuera de la terapia intensiva con alto flujo y CPAP, dejando las camas de terapia para los pacientes más severos. Por eso es fundamental que el trabajo en equipo. Néstor es el que está en nuestro organigrama, es el que consultamos, porque tenemos que estar de acuerdo con la gente de terapia intensiva, cuándo pasar, a qué paciente pasar, cómo pasarlo, etc. Y por otro lado, las camas disponibles para este tipo de terapia aumentaron entre 2 a 3 veces. Y él pone este párrafo que es interesante también, que es una estrategia inteligente por parte del gobierno, porque ahorra plata, los pacientes salen más rápido y no hay tanto estrés en el equipo de trabajo. Bueno, por ahora simplemente agradecerles este espacio y bueno, por ahora nada más. No sé dónde estoy. Ahora sí. Muchas gracias, Guillermo. Espectacular el laburo que hicieron, innovador, dentro de tantas cosas
de esta porquería de pandemia logró que pudiéramos poner en marcha un montón de dispositivos que beneficiaron enormemente al paciente y a la sociedad. Porque al lograr bajar el tiempo de cama de la internación de un paciente, mejora todo, mejora la vida social, familiar, los intereses de ese paciente y de esa familia, y toda la relación dentro del hospital y los costos que eso significa para todo el mundo. Creo que estas tres patas fueron muy importantes para la gran rotación cama que hubo en el hospital, que a partir de junio, cuando empezó a caer más gente, y todos los hospitales estaban explotados, el hospital se mantuvo y se mantuvo bien, y no se saturaban las salas como pasaba en otros hospitales. Yo con todo esto voy por todos los hospitales, veía hospitales que no daban abasto, no se podían hacer las salas ahí porque no daban abasto y no había una dinámica como pudo ver, como fue en el hospital. Si alguien le quiere aprovechar y hacer preguntas a Guillermo, a Néstor. Yo quiero hacer un reconocimiento más que una pregunta. Guillermo tuvo que pasar por muchas dificultades para hacer lo que hizo, pero hoy tiene el fruto, porque defendió una hipótesis, porque en aquel momento, créanme que era una hipótesis, porque la literatura mundial no apoyaba esto. Es verdad que tuvo un gran soporte de Ignacio, que estaba convencido de que era así, pero no solo tuvo dificultades adentro del hospital, tuvo dificultades afuera del hospital. Y eso es así, él no lo dijo. Pero es lícito que yo lo diga, y yo lo sé. Así que para mí tiene un doble mérito lo que ha hecho este hombre, y yo en lo personal estoy eternamente agradecido porque solucionó problemas a los pacientes. Y eso es el fin de todos nosotros, ¿no? Que atendemos enfermos. Más allá de que la especialidad que tengamos. Él trataba de que no llegaran a terapia intensiva. Y yo tenía que tratar de que se no murieran cuando me llegaban. Entonces, esa era corríamos, pero corríamos todos por los pacientes, eso es lo bueno. Y la otra cuestión es que nunca vi armar un equipo de trabajo tan rápido. Porque cuando él empezó con esto, que yo le pregunto, bueno, esto vale para Martín también, porque digo, ¿cuándo abrís? Tal día, pero yo pensaba, ¿cómo abrir tal día si no tiene ni siquiera un cristiano que lo ayude? No, y ¿cómo hablar tal día? Bueno, finalmente la abrió, y la abrió con él, con su mochila que yo lo vi entrar esa noche. Y bueno, y lo puso en marcha. Con esto quiero decir que cuando hay pasión por las cosas se hacen, ¿no? A veces más allá del conocimiento, que obviamente hace falta, pero hace falta liderazgo y hace falta pasión. Eso es lo único para decir. Gracias a todos, porque todos los que están mirando ahora, la mayoría son del Fernández, al menos las caras. Debe haber otros. Recién me escribe un amigo de San Juan que lo está viendo. Y digo gracias a todos porque todos tuvieron un gran aporte a esto, y esto habla de la integridad de lo que es los equipos de trabajo. Gracias a todos. A ver, no. ¿Alguien quiere hacer algún aporte, alguna pregunta? Guillermo, sé que estuviste viajando por el interior. ¿Dónde se está haciendo esto? Además del hospital. Néstor es bastante responsable de todo esto, lo vuelvo a insistir también. Todo esto empezó fuerte en Jujuy, donde había una médica muy conocida de Néstor. A todos los lugares donde voy se referencian al doctor Raimondi, porque todos de alguna manera
pasaron, rotaron, se formaron de alguna manera directa o indirectamente en el hospital. Los últimos lugares que estuve fue en Pinamar, en Madariaga, Mar del Plata, algunos hospitales de acá del conurbano. El último viaje largo fue a Bahía Blanca. Y en todos esos lugares algo se hace. Y lo lindo es cuando mandan y dicen, no, salió el primer paciente. Estamos trabajando fuerte con Río Negro también, y con Chubut, y con Neuquén, con Mendoza, con San Luis, con San Juan ahora la semana que viene, con Río Gallegos, nos llamaron de Nación para hacer estas formaciones, de qué es lo que se hace en el Fernández. El Fernández está visto como si fuera un faro, así me lo dicen. Porque no solamente por lo que hace la unidad de ventilación no invasiva, sino por lo que hace la terapia intensiva, por la mortalidad. La pregunta, ¿cómo hicieron para manejar esto? No, ¿por qué no se tiraron todos desde el 8º piso en su momento? Y yo les digo, porque pusimos rejas, eso es fácil. Pero realmente el Fernández en esta época, y sobre todo para lo que se prepara para la segunda ola, se mostró como un faro por todo lo que hizo. Cómo se organizó la terapia, cómo se está organizando el 5º piso para la salida rápida, y cómo se organiza Emergento y la uso de él. Muy bien. Les quiero agradecer a los dos, en especial hoy a ustedes. Yo tenía entendido que sabía un poquito, pero medio de rebote lo que estabas haciendo vos, Guillermo. Sé que fue un arduo trabajo poder hacerlo y llevarlo a cabo, pero con logros maravillosos. Y todo el trabajo a todo el equipo de terapia, en nombre tuyo, les felicitaciones a todos, absolutamente a todos, porque en todo el hospital no hubo, de los que estuvieron presentes en todos estos meses, un trabajo fenomenal. Y como vos dijiste, era hombro a hombro. Y se veía y se ve ese trabajo. Y como vos bien me dijiste, y yo te robo tus palabras, Néstor, para esto nos formamos. Así es. Para esto nos formamos. Es así. No para hacer guita. Para esto nos formamos. Es cierto. Para ayudar a la gente. Es así. Y esto, viendo hoy lo que montaste, Martín, realmente yo, como para conclusión, la verdad que fueron 8 meses muy duros. Le decía a mi señora, casi te diría que los 8 meses más difíciles. Debe haber cosas más difíciles en la vida, obviamente que sí. Pero como líder de un equipo de trabajo, yo no llegué, no tenía conciencia de que esto podía ocurrir. A ver, nadie tenía conciencia de una pandemia. Nos va a tocar seguramente en unos años contar qué fue esto, y lo vamos a contar como anécdota. Pero la verdad que no se lo deseo a nadie. Nos enseñó mucho, pero preferiría no tenerla de vuelta, ¿no? Nada, eternamente agradecidos a todos, y les voy a transmitir al equipo de trabajo. ¿Esto dónde queda, Martín? Grabado. Esto queda grabado, después te paso el link para que lo retransmitan a todos. Sí. Te voy a pasar el link, pásenme el mail de ustedes por WhatsApp y les reenvío el drive, donde están todas las charlas que hacemos de miércoles de la SARIP. Así que ahí tienen para entretenerse un poquito con todas las cosas que fuimos hablando y toda la gente que fue aportando su expertise y sus vivencias a lo largo de estos meses. Correcto. Gracias. Te quiero, Néstor. Gracias, linda. Mirá,
¿Saben quién es, no? Esa es Macarena, nuestra psicóloga. Que muchas veces venía durante el día, ¿cómo estás? A preguntarme, al menos eso me aliviaba. ¿Cómo estás? ¿Qué querés? O me traía un bonobón, o un café. Gracias, Maca. Gracias. Bueno,